Adelante. Ah, Ya llegó Fernanda también. muy bien. Déjame. Pues si Perfecto. quieres, Paco, podemos arrancarnos. Ya Bueno, también está José Luis. Podemos dar la bienvenida. Buenas noches a todos. Hoy es bueno, la que tercera es sesión del seminario y lo dejamos con el profesor Paco Prieto. Adelante, Paco, te escuchamos. muy bien. Sí, fíjate que hay cosas que están pasando en nuestro tiempo y cualquier seminario, digamos, curso sobre comunicación y cultura tiene que tomarlo en cuenta. Y es la aparición en sociedad de lo irracional como una constante. Claro, es una cuestión de grados, es una cuestión de grados. Pero fíjate, protestan contra las corridas de toros. Bueno, habría que protestar también contra la naturaleza. Es un hecho que cuando uno eh, está en la vida salvaje, en la vida silvestre, los felinos devoran a una enorme cantidad de especias que allí se encuentran. Es un hecho que el zorro busca las aves de corral a las que puede atacar, ¿verdad? Entonces nos podemos tentar el corazón. ¡Ay, qué duro! Bueno, pero así es. ¿Qué quiere? ¿Que el zorro sea vegetariano? ¿O que lo sea el tigre? ¿O que lo sea el león? ¿O que lo sea el jaguar? Pues no es. La vida, la naturaleza nos ofrece lo que ya Darwin llamó the struggle for life, la lucha por la vida, ¿no? Y esto es sencillamente inevitable. El toro de Lidia es un animal que es muy difícil si lo quieres criar para obtener leche de la vaca o carne del macho. ¿Por qué? Porque es un animal bravo, es un animal de pelea, ¿verdad? Es muy difícil domesticarlo, ¿no? Pelean incluso entre ellos, además, ¿no? Entonces, no, tú no puedes borrar la realidad hay que asumirla como es la realidad, ¿no? Hay cosas que sí nos podemos mejorar los seres humanos. También es un hecho, ¿verdad? Podemos dejar de comer foie gras aunque sea delicioso. ¿Por qué? Porque al ganso o al pato, pero sobre todo al ganso, que es el que da el mejor foie gras, lo llenan de chocolate hasta que revienta el hígado y es cuando es más sabroso el foie gras, ¿verdad? Bueno, podemos renunciar. Podemos renunciar a comer langostas, porque es muy triste ver que la echas en agua hervida y la dejas ahí, pues cociéndose hasta que se vuelve roja, era de color marrón originalmente, en fin. Todas estas son cosas que podríamos superar. Pero no podemos olvidar que, claro, el animal siente, claro que siente, pero no sufre, porque para sufrir hay que tener conciencia y el animal no tiene conciencia, por tanto no sufre. Esto es una cuestión que a veces nos olvida. No podemos hacer como si el ser humano y el animal y la bestia fuéramos iguales, no tenemos diferencias muy grandes. El ser humano se angustia, sin ir más lejos. El ser humano se angustia y en la angustia se autodetermina, es decir, asume la libertad. ¿Por qué es libre se angustia? Porque tiene que optar entre esto o lo otro o lo de más allá, y esto le crea una tensión que el animal no tiene. Si tenemos como tengo yo perrito en casa, el perro duerme mucho, muchísimo, porque no tiene conciencia, porque no se angustia. Si nada lo requiere del exterior, baja su orejota y se echa a dormir y está tan contento durmiendo, y tú lo puedes llamar y entonces va y acude contigo y mueve la colita y te empieza a lamer y de agradecimiento de que te estima bien, etcétera. Pero cuando lo dejas, se va a un rincón y se duerme. A veces ir al zoológico es muy aburrido, porque encontramos a los animales durmiendo, ¿no? Duermen porque no tienen conciencia. El problema del insomnio es una cuestión que nos toca a los seres humanos, pero no al animal. Y sobre esto me recuerda el Quijote cuando dice la razón de la sinrazón que a mi razón se hace, ¿no? Entonces, todo este problema que se ha suscitado en torno a las corridas de toros parte de hecho de una sin razón. Mira, como alguien, no sé si fue Catón o han sido varios,
que han hecho una reflexión que es interesante. Si a usted le revientan las corridas de toros, bueno, déjelas que se mueran solas. En la medida en que las personas dejen de asistir a las plazas, no hay quien sostenga el espectáculo. Y entonces se acabarán solas, ¿verdad? ¿Por qué es posible? Bueno, es posible porque las corridas de toros hay algunos valores que no son de nuestro tiempo. Uno es el honor. El honor es fundamental. Si uno lee con atención a los grandes autores del siglo de oro, a Calderón, a Lope, a Tirso de Molina, a Juan Ruiz de Alarcón, verá que el honor juega un papel fundamental en los personajes. El sentido del honor, la necesidad, ¿verdad?, de estar al nivel de lo que uno considera la honra de cada quien. Eso hoy en día importa poco. Las personas desnudan su interioridad públicamente en cualquier entrevista periodística, ¿no? Esto es una falta de, como si no tuvieran vida interior, como si su propia existencia no tuviera peso. Entonces pueden contar lo que se les pegue su reverendísima gana. Viven hacia afuera, viven alienados. Y en el toreo se trata de algo absoluta y totalmente distinto. El torero tiene que asumir la derrota cuando ha estado mal, su impotencia, y ante los abucheos del público, bajar la cabeza, apechugar y aguantarse. Y cuando triunfa, tiene que asumir la alegría de ese triunfo, agradecerlo a los que lo están aclamando, etcétera. Es un ritual, no se olvide, esto es un ritual y es un ritual de la vida de alguna forma. Por otro lado, también el toreo cultiva la individualidad, que no es un valor de nuestro tiempo. Por eso ese grito extraordinario, cuando el toro lo ha zarandeado y acuden a ayudarlo la cuadrilla y les pega, los aleja de sí y grita, dejarme solo para enfrentar al toro. Dejarme solo es lo que no quieren el hombre y la mujer contemporáneos. Es decir, el toreo tiene un conjunto de valores en su ritual que no son de nuestro tiempo. Entonces déjenlo, si no quieren el toreo, déjenlo morir solo. En este trabajo de Ortega y Gasset, dice Paco, algo que José es... Luis tiene la mano levantada, quiere comentar algo. Ah, José adelante, Luis. Hola, adelante, por profesor. favor. Me escucho bien? Sí, perfectamente. Hola, buenas noches. No, nada más quería comentar que sobre ese asunto de si los toros tienen o no conciencia, supongo que puede tratarse de un asunto semántico, igual podríamos quizás precisar el concepto, pero pues así, creo que si entendemos el concepto de conciencia como conocimiento, digamos, Ajá. de índole cultural acerca de lo bueno y lo malo, ese tipo de cosas, entendiéndolo como conciencia moral. Claro, sí, por supuesto, el toro no tiene conciencia, sin embargo, entre neurocientíficos el consenso es que todos los animales tienen representaciones internas, tienen memoria, tienen conductas sociales complejas. Y en este mismo orden de ideas es que para muchas personas las corridas de toro, en tanto que son una se, se pretende una práctica cultural que puede ciertamente tener algunos visos de belleza, quizás importancia cultural para ciertos contextos sociales, no deja, no obstante, dirían algunos, entre los que me incluyo, deja de ser inmoral, por tanto debería también estar. No te entendí bien, ¿eh? No se está oyendo muy bien, ¿eh? Oh, perdón, bueno, lo que quiero decir es que, bueno, en resumidas cuentas, lo que quería expresar es que el concepto de conciencia habría que precisarlo en la medida en que puede muy bien alegarse que el toro sí es consciente, al menos en la forma en la que las neurociencias entienden la conciencia, como la capacidad de no solamente sentir dolor y placer, sino también en general tener representaciones internas, memorias, soñar, tener la capacidad de desarrollar conductas sociales complejas, jerárquicas de todo tipo. Y ya, bueno, eso es lo que quería puntualizar. Sí, sí, eso es real, ¿verdad? Pero recuerda, ¿dónde está la angustia? Tiene ansiedad. Cuando el instinto le dicta que hay peligro, huye, huye y procura defender su vida.
pero no empieza a elucubrar como el ser humano. No puede hacerlo, además no tiene palabra, no tiene lenguaje. Lenguaje en el sentido de un lenguaje que permita una construcción del mundo, digamos, ¿no? Es decir, no podemos igualar al ser humano con el animal de ninguna manera. Claro que hay jerarquías entre los animales, hay animales más desarrollados, digamos, que otros. Esto así es, pero el toro de Lidia es un toro con un instinto de batalla y y en el ruedo son 10 minutos, 10 minutos de lucha, 10 minutos de combate. Cuando alguien está combatiendo, cuando alguien está luchando, está absolutamente concentrado en la defensa, en este caso, la defensa de su vida. Y de pronto el estocorazo y el animal muere. El animal muere en la pelea. Mira, el torero cuando es corneado, en el momento en que es corneado, no siente, claro que siente, por supuesto que siente dolor, pero hasta ahí llega, se levanta y lucha y no queda paralizado por el dolor. El dolor lo va a sentir en el hospital, en la camilla posteriormente, ¿no? Es la adrenalina, ¿no? Que suelta el ser humano y que suelta también el animal. Por otro lado, para ser coherentes, deberíamos ser todos vegetarianos. ¿M? Sí, porque los mataderos, eso sí es terrible, ¿no? Podría haber muertes menos, menos terribles para el animal que está en la preconciencia, está presintiendo lo que viene, que es el final. Habría otros modos, ¿verdad? Más sorpresivos, claro, más costosos seguramente también, ¿no? Menos rápidos, pero, pero como seres humanos, esto nos haría sentirnos mejor, como nos sentimos bien cuando apapachamos al perrito de la casa o al gato de la casa, o si tenemos mucho dinero y mucha tierra, a los caballos de la casa, etcétera. Lo que no se puede es igualar al ser humano con el animal, porque la diferencia es fundamental. Insisto en esto, el animal puede tener ansiedad, pero angustia no. La angustia es propia del ser humano. Sí, sí, de acuerdo con eso. Es que ahorita tenía en mente a un filósofo australiano que se llama Peter Singer. Es un filósofo de índole, pues se podría decir como utilitarista, pero quien postula que digamos que el bien moral mínimo o fundamental es la sentiencia y que en ese sentido cualquier criatura que tenga algún nivel de experiencia del mundo, en ese sentido, en ese momento se vuelve un ser que tiene que ser procurado y protegido. Lo cual, según este filósofo, según este Peter Singer, y tiene como cierto respaldo empírico, porque también se basa mucho en los hallazgos de neurocientíficos, él postula que la conciencia, digamos que esta diferencia entre un humano y un animal, no diría que no existe, dice sí existe, pero es una diferencia de grado. La conciencia, dice este Peter Singer, es más bien un continuo que va de forma, pues, cuantitativa, de poco en poco, agregando funciones hasta el grado de que, bueno, ya tenemos modos de vida tan complejos como lo somos nosotros, que tenemos estructuras sociales, culturales y todo ese tipo de cosas, pero pero dice él, no es una diferencia cualitativa y que en ese sentido no debería hacerse como tajo, este corte en lo que respecta por lo menos a la defensa o en la procuración moral de este tipo de criaturas. Y bueno, me parece un argumento convincente. O sea, creo que tiene ciertos méritos pensar que la sintiencia es el bien moral supremo que tiene que en ese sentido Pues defenderse, porque en algún sentido algo es bueno o malo porque es bueno o algo es bueno o malo para una criatura que siente. El bien o el mal no son propiedades situadas en el vacío, sino que son valoraciones que se pueden, que son tomadas como tales desde un punto de vista, de lo que implica que tenga que haber sintiencia. sí, pero no podemos cambiar la realidad de la naturaleza. No podemos cambiar, convertir al lobo en vegetariano. No podemos, no se puede. Y el lobo buscará su víctima,
como la buscará el león y la buscará el tigre y la buscará el jaguar. Es decir, hay animales vegetarianos como los changos, por ejemplo, como los conejos y otros que no lo son, ¿no? Y eso es la naturaleza, punto. Contra eso, ¿qué podemos hacer? Es la realidad. Sí, sí, claro, pero las corridas de toros no son un hecho natural, son un hecho cultural. Cultural, claro. En el pasado significó el día en que el pueblo comía carne, por ejemplo, lo cual provocaba una gran alegría colectiva. Pero también, a medida que esto fue evolucionando, fue conociendo el artificio, es decir, la transfiguración del puro dominio a la recreación y a la construcción de arte. No es un arte mayor, pero es un arte, y es una bella arte, es una bella arte. Los grandes toreros, esto lo puede dar testimonio cualquier aficionado, son absoluta y totalmente diferenciados. Ha habido un solo Silverio Pérez, ha habido un solo Manolete, ha habido un solo Manolo Martínez, y así podría continuar. Con esto quiero decir que aunque me pongas en la última fila del General de la México, a mí las plazas monumentales a ese grado no me hacen muy feliz, porque se pierde la intimidad, una participación más próxima entre todos los que ahí estamos. Pero bueno, aún en la última fila de esta plaza monumental, la mayor del mundo, si yo veo, si no me han dicho cuál es el cartel y me sueltan allí en la última fila de general, yo digo, ese es Manolo Martínez, no es otro. O ese es Antonio Ordóñez, o ese es Paco Camino, o ese es Silverio, o ese es Manuel Capetillo. Es decir, las grandes figuras del toreo están diferenciadas, como los grandes artistas en la música, la escultura, la pintura, etcétera, ¿no? Eso nos habla del arte del toreo. Hay que hacerse preguntas: ¿por qué tantos pintores, músicos, poetas han partido del toreo? ¿Por qué les ha tocado el toreo? ¿Por qué han trabajado sobre el toreo? La canción popular, desde luego, ahí está Agustín Lara, los grandes pasodobles que se han escrito, las obras mayores como Carmen, la gran ópera de Bizet, o El gato Montés de Torroba. De la pintura, imagínate, desde Goya, cuántos grandes pintores no se han inspirado en las corridas de toros. Y de poetas ni se diga, porque está en la generación del 27 en España. Lorca admiraba la fiesta de los toros, disfrutaba de la fiesta de los toros. Lo mismo Rafael Alberti, lo mismo Vicente Aleixandre. François Mauriac, el escritor francés, era un gran aficionado y un gran conocedor de los toros. E incluso escribió algo que es muy duro, que puedes entenderlo también si quieres como crítica al toreo, cuando escribió más o menos textualmente: en cuanto a este arte que yo he admirado tanto, toda su ciencia recae en el cebo, en la trampa. Una bestia sola contra 10, engañada e incauta hasta la muerte. Lo extraño es que ella lo presiente, que ella lo adivina. Pero esto es una gran metáfora de la condición humana. Nosotros los hombres también de pronto, hombres, mujeres, nos sueltan al ruedo, cosa que nosotros no pedimos. Y nos sueltan de un modo duro porque salimos del vientre calientito de la madre, lloramos, sentimos el frío, sentimos los elementos, nos dan una buena nalgada para que no nos ahoguemos, y a partir de ahí, viéndonos que somos distintos, que necesitamos un amor que no nos dan, que nos falta una ternura, empezamos a sufrir sin saber por qué, etcétera, etcétera. Y así nos vamos a ir desarrollando y nos vamos dando cuenta que uno construirse a sí mismo tiene una parte de dolor y de angustia también. ¿Quién soy? ¿Qué puedo ser? Darse cuenta de lo mucho que te has engañado en no pocos intentos de vida, hasta que finalmente llegas a eso que se llama la madurez, el inicio de la madurez, etcétera. Y un día nos vamos a morir. Y cuando somos ya dueños de todas nuestras energías y de toda nuestra fuerza, empiezan los síntomas de que todo se acaba. Y de pronto sientes la muerte
no como una bendición, sino como una afrenta que tienes que enfrentar. Tienes que enfrentar la muerte finalmente, ¿no? E intentar crecer en ello, en este sentimiento de que finalmente todo lo que hiciste, lo hiciste y es pasado, y ahora tienes que despedirte. Y despedirse puede ser muy difícil. Claro, en esto cada quien es un mundo y por eso existen las novelas, para dar cuenta de la variedad, de la diversidad, etc. Hay algo muy importante que suelta Ortega. Ortega cuando escribía tiene un tema central, un punto central al que vuelve siempre. Así eran también sus clases. Hay una tesis que propone, una hipótesis, digamos, y empieza a girar, ¿no?, con toda la libre asociación que le sugiere ese problema. Y parece que se ha olvidado de lo que iba a tratar, pero no se olvida. Luego reúne todo y vuelve otra vez al centro donde había empezado. Y en este ensayo, Vitalidad, Alma y Espíritu, suelta eso, cuando habla de Freud, por cierto, de que ser anti algo es una estupidez, lo cual es verdad. Ser anti algo es no ser. Se trata de ser. Ser antitaurino, pues propongo otras cosas. Anti, una actitud de odio y de negación de lo otro, eso para mí es una aberración. Ser antiliberal o anticomunista es una barbaridad. Propon la actitud positiva de proposición, y a partir de la proposición es como el diálogo y la comunicación son posibles, no en la negación. Ser anti algo es no ser, es dar pasos en el no ser, ¿no? Y de lo que se trata es de ser, de afirmación de sí mismo. Y esto es un largo trayecto. Otra diferencia con el animal está programado, tiene un instinto que va a obedecer, que va a seguir ese instinto. ¿Por qué vaya usted a saber? Pero eso es un hecho. No, yo aquí en la casa tenemos una perra schnauzer y tiene las características de los schnauzers. Olfatean más que los demás perros, hasta donde yo alcanzo a comprender. Están olfateando todo, son ratoneros, ¿no?, y tienen ciertas características, como tiene otras el labrador, es decir, instintos. Como el primer schnauzer que hubo en el mundo, en Alemania, algunos siglos después, sigue haciendo lo mismo que hacían los otros. Y lo mismo sucede con los felinos. Es decir, no crean civilización, no pueden crear civilización. Siguen haciendo lo mismo. Y lo que caracteriza al ser humano es la transformación, es la creación de una nueva realidad cuando la anterior se le ha agotado, ¿no?, cuando ya no le dice nada. Y siguiendo sobre esto, tendríamos que preguntarnos por qué surge el Estado. Yo he planteado este trabajo de Ortega para arrancar, porque es un estudio de la persona que vamos a encontrar también en lo social. No podemos deslindar lo social de lo personal. Cuando entre las personas que constituyen una comunidad están personas que parecen que surge de ellas como una naturalidad bondadosa, digamos, ¿no? Hay personas, sin embargo, que tienden, y ni siquiera a veces saben por qué, a traicionar. No pueden asumir la construcción de una comunidad y se vuelven sistemáticamente destructivas o saboteadoras, etc. Las diferencias son tan enormes que por eso tiene que existir el Estado y por eso tiene que existir la ley. Me detengo un momentito. La tendencia, pues, al desorden que surge de la diferenciación enorme de las personas que constituyen una comunidad. Y mientras más numerosa es esa comunidad, más necesidad hay de poner orden para evitar el caos y para evitar la destrucción. Entonces, claro que se va constituyendo el Estado. Y el Estado genera un conjunto de usos sociales, un conjunto de leyes, un conjunto de comportamientos
que son que se propician y otros que se castigan o que hacen a no pocos excluidos de esa sociedad, digamos, ¿no? Decía Henri de Monterland, el gran novelista francés Henri de Monterland, en esa gran novela que se llama, eh, ay, no quiero que se me olvide, la he leído más de una vez y, sí, que se llama, pues por aquí la tengo, déjeme, mi memoria ya no es la que yo tenía hace 20 años. No se preocupe, don Paco. Aquí Carlos Mario, de todas formas, tenía un comentario, pregunta, Carlos, en lo que el profesor busca el título. Perdón, no, ya la encontré, La Rosa de Arena, pero sigamos. No, era nada más, bueno, este es un tema bastante controversial, que pues ha gravitado bastante, pero hay un texto que creo puede iluminar un poco desde la perspectiva de la comunicación. Ajá, Es un texto que hemos trabajado con el profesor Samuel, se llama Hablar al aire, una ajá, historia, la idea de comunicación de John Durham Peters, profesor de la Universidad de Iowa. Él ujú, mismo, además, un practicante religioso porque es mormón, ajá, pero él afirma en este libro, por ejemplo, a propósito de los animales y la empatía con lo humano, que desde Aristóteles en adelante, las sociedades animales han sido de interés como punto de comparación para la teoría política. Según ajá, los griegos, Schiller, Marx y Hannah Arendt, los animales tienen sociedades, cooperación con sus semejantes, pero no tienen política, es decir, determinación colectiva de la acción correcta. Porque él señala, por ejemplo, que en la tradición judeocristiana, la capacidad de comunicarse con los animales ha ido de la mano con la sabiduría y la santidad. Y pone, por ajá, ejemplo, el rey Salomón y San Francisco. Por sí, mucho tiempo, los animales han servido como alegorías de la alteridad humana y literalmente como conejillos de indias para el tratamiento de los seres humanos. Luego que los romanos, citando a Montaigne, por ejemplo, se habituaron a los espectáculos en que las bestias recibían la muerte, escribió Montaigne, vieron también gozosos fenecer o morir a los mártires y a los gladiadores. Y finalizo, la condición de los animales ha servido durante mucho tiempo como alegoría política sobre cómo se trata a los seres humanos, un patos fundacional del movimiento de los derechos animales. Pero a mí lo que me interesaba era señalar que precisamente es esta gran amplitud y complejidad que tiene el concepto o la idea de comunicación, de rebasar pues incluso aquello que no tiene forma o aquello que con lo que podemos comunicarnos aunque no sea humano. Pero iba un poco a la idea de un poco lo que se dice ahora de querer, por ejemplo, identificar una cierta moral también en los animales, que eso no puede ser porque como han dicho toda esta tradición, pues ellos carecen, por muy complejas que sean sus sociedades, pero carecen de política, que es precisamente, por lo menos en la tradición que nosotros conocemos, lo que ha dado la vida a la acción moral como tal. Y estoy bueno, de a mí me acuerdo. parece, lo que quiero decir con esto, por ejemplo, no se valora igual y no es entrar en una controversia acá, sino señalar factualmente estas cosas. Por ejemplo, no se señala igual o no se mide igual moralmente, por decirlo así, en nuestra sociedad, desde esta comunicación, no se mide igual moralmente lo que sucede, por ejemplo, con la fiesta brava, con la cuestión de los toreros, con la cuestión de los toros, no se mide igual, por ejemplo, con el hecho de exterminar especies como por ejemplo las serpientes, que también tienen un sistema sentiente, tienen sistema nervioso central. Y sin Ajá, embargo, por ejemplo, aquí en México, que es uno de los países en el mundo con una diversidad de serpientes muy importantes para su hábitat, pues hay en ese sentido una puesta casi en extinción de algunas de esas especies, pero de eso casi no se hace escándalo, pues es moral, es a lo que me refiero. ajá, sí, sí, estoy,
Sí, estoy de acuerdo. Fíjate, déjame, uy, Y bueno, lo último que me parece sano, a mí lo que me parece sano es que precisamente la universidad debe ser un punto de encuentro, debe ser un espacio precisamente para desde argumentos y para desde pues diferencias poder debatir este tipo de dilemas en que la misma comunicación, por la complejidad que tiene, pues nos ha metido, es decir, la comunicación con lo inhumano en este sentido, pues o sea, lo que no puede ser es que en una universidad, desde una moral un tanto trastocada, se cancele el diálogo o se cancele precisamente la diversidad de opiniones y de argumentos en un problema como, por ejemplo, el de la tauromaquia. estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Eso es fundamental. Por eso, ser anti algo va contra la esencia misma de lo universitario. Mira, el ejemplo que yo quería poner de esta novela de Henri de Monterland, que era un gran taurino, por cierto, de La Rosa de Arena, es cuando hace esta reflexión el narrador. ¿Quién es, se pregunta, un militar, como un buen francés y con un fondo cartesiano, dice muy inteligente? Y yo creo más en la inteligencia emocional, digamos, ¿no? No solo inteligente. Pero bueno, ¿quién es un militar? Dice él, muy inteligente. Alguien destinado a ser un desertor. ¿Quién es un sacerdote demasiado inteligente o sensible? Alguien destinado a colgar los hábitos. ¿Quién es un juez? Y esto es lo más importante, demasiado sensible, demasiado inteligente. Alguien que acaba absolviendo a todo el mundo. Bueno, esto nos habla del ser de calidad. Es decir, ese militar que porque tenía familia militar, que porque encontró en sí inclinaciones de orden excesivas, de fondo militar, en un momento dado, abierto a los otros, descubre ciertas aberraciones de ser un militar y puede terminar en una absoluta rebelión frente a ese modo verticalista de entender y emparejar a todos los seres humanos. Un sacerdote que profundiza, que está en el confesonario, si es católico, y está oyendo las caídas una y otra vez de un hombre al que les, una mujer, a los que sabe de buen corazón, que no quisieran reincidir en ciertos actos en los que vuelven una y otra vez, o aquel que se confesaba con él y que hoy se ha enterado por el periódico que se ha suicidado. Entonces, ese sacerdote puede entrar y suele entrar, si es una persona derecha, en una crisis humana y quizá también en una crisis de vocación, la posible inutilidad de lo que ha hecho. Pero si ama su profesión, si ama su oficio, si ama la figura de Jesús por todo lo que ello significa y que ha tomado fuerza dentro de él, se da cuenta que lo importante es respetar al otro y él vivir en el regusto que le da, viviendo sin hacer daño a nadie, sino más bien haciendo que las personas se encuentren en lo posible motivos para vivir. Un juez realmente justo y que mira hacia sí mismo, descubre sus imperfecciones, descubre que ese asesino al que están juzgando pudo haber sido él, pero que a él le faltó valor para asesinar lo que le pareció que debía haber cometido a un ser indeseable que cruzó en su vida, y dice, y yo estoy juzgando a alguien, cuando si yo no lo he hecho, es por temor a la sociedad, por temor a los tribunales, por etcétera, etcétera. Es decir, la complejidad, digamos, del ser humano. Y claro que tiene que haber el Estado, tiene que haber una normativa, y lo que hace que un Estado sea un Estado que nos lleve a afirmar ese Estado, esa sociedad, es un Estado donde haya división de tribunales, división de poderes, libertad de expresión y posibilidad, por tanto, de confrontación dialógica. Pero eso no es fácil. Eso hay que construirlo. Y en un momento dado, las personas sienten o experimentan que las cosas no han sido como hubieran querido que fuesen. Y viene un sentido que te lleva a la inacción.
a la indiferencia, a la apatía, etcétera. Es decir, todo es tan complejo. Yo por eso digo que no podemos estudiar la sociedad sin tomar en cuenta la persona y todo lo que nos hace ser seres radicalmente complejos, ¿verdad? Y diferentes también, ¿no? Es decir, hay una tendencia que Ortega la ve muy bien en este trabajo, una tendencia, algunas personas que son muy deportivas, que son muy libres, que se les han dado muy bien las cosas, que no han sentido un dolor profundo, que casi no lo han experimentado y se vuelven juzgadores del prójimo. No pueden entender que alguien tenga suficientes razones para suicidarse, por ejemplo, que alguien no pueda amar. No, no ama a todo el mundo, ¿eh? Amar requiere una capacidad de salir de sí, de admirar al otro, de contemplar al otro, de quedarte transfigurado por el otro, de salir de sí, es decir, de amar al otro por lo que el otro es y no por lo que tú has trasplantado de tu mente al otro. Es decir, no a la construcción que tú has hecho a partir de ti mismo del otro, sino el amor real del otro que te hace que tu ser salga y, y encarne de alguna forma en el otro. Quieres encarnarte en el otro, tanto estás deslumbrado por el otro, pero esta capacidad de salir de sí, de sentir deslumbramiento por lo otro, eso no todos lo tienen, ¿eh? Hay personas que se han pasado la vida y nunca se han enamorado. Lo que se dice enamorarse, salir de sí, quedar cautivado por un ser que es un ser otro a sí mismo. Miren, por ejemplo, la reflexión sobre la figura del Don Juan. La figura del Don Juan es una de las figuras más importantes creadas en la literatura. Hubo un Don Juan en el Japón, por cierto, en la vieja literatura japonesa medieval, del medioevo japonés, que es, que es anterior al que crea Tirso de Molina. El que crea Tirso de Molina, que a su vez se basa en una leyenda europea céltica del convidado de piedra. Recuerden que el personaje es de una soberbia llevada a sus límites, por eso reta la muerte. En Alemania, en Ingolstadt, los jesuitas representaban desde el Renacimiento el drama del convidado de piedra, por cierto. Bueno, la figura de Don Juan es un ser no solamente soberbio, sino es un ser que con una gran facilidad sale de sí. En este caso, porque no tiene vida interior profunda, porque las cosas se le han dado tan naturalmente. Es un hombre, es un rico. Don Juan siempre es un rico, es un noble, es un propietario, etcétera. Es alguien que puede vivir sin trabajar. Y don Juan sale y descubre al otro para qué, para usarlo. Pero puede salir de sí y ver las necesidades del otro y a partir de ahí manipular al otro. Los grandes demagogos que ha habido en la historia de la política son personas que usan sistemáticamente al otro y a los otros. Es decir, son personas que padrotean a los otros, que padrotean a la colectividad. Ese término es mexicano y es genial. Don Juan es un padrote. ¿Y quién es un padrote? El que se da cuenta de las necesidades del otro y para usar al otro y dominar al otro, lo que hace es darle por su lado, lo que el otro quiere, lo que el otro quiere oír. Y entonces el otro se somete y se entrega. Y una vez que el otro se entrega, es usado y abandonado. Que ese es Don Juan. Miren, el Don Juan de Tirso de Molina, en la obra fundadora del personaje en Occidente, que se llama El burlador de Sevilla, empieza con una frase que es una frase tremenda. Cuando el comendador pregunta, ¿quién está ahí? La respuesta de Don Juan es un hombre sin nombre, es decir, un hombre sin identidad. Un hombre, ¿qué es eso? Es un chulo, es un gigoló. Nada lo puede fijar. Cuando nosotros tenemos un ser diferenciado,
estamos buscando una persona que es la que nos complementa y que es distinta a nosotros. En un estudio que hizo el psicoanalista Marañón en España, se dio cuenta, un estudio difícil, por lo que les voy a decir, se trataba de ver el tipo de mujer que constituía la amante o la querida de los hombres de poder, empresarios y políticos. Y el estudio llegó a la conclusión que la amante era sumamente parecida a la esposa. ¿Por qué? Porque el Señor tiene un ser diferenciado que busca un tipo de ser con determinadas características y puede encontrarse a una persona muy atractiva, pero no para él, no para él. El proceso que podemos tener de encuentro amoroso y de enamoramiento, porque se distingue del deslumbramiento. Hay muchísimas personas del otro sexo, o del mismo, en su caso, que resultan muy atractivas. Si estoy sentado a la mesa de un café o de un bar, ¿cuántas muchachas que pasan no pueden llamar mi atención? Pero de pronto en un momento dado me quedo con una, quedo atrapado en un tipo de humanidad, ¿no? Porque ese tipo de humanidad me hace leerme a mí mismo de cómo soy yo mismo y hace que lo demás, las otras que aparecen, no tengan importancia profunda para mí. Eso es un ser diferenciado, pero don Juan no. Don Juan puede usar a cualquiera. Tiene una gran capacidad de salir de sí, de descubrir lo que el otro quiere, y su gozo es dominar al otro, humillar al otro, etc. Por eso es tan importante la figura de don Juan, porque no tiene identidad, porque no tiene nombre, porque usa sistemáticamente al otro. Como ustedes saben, José Zorrilla hizo un don Juan, que es el más popular, el que más se representa. En España, por ejemplo, antes en México también, pero por lo visto ya no. Antes, bueno, en España siempre, en tiempos de la Semana Santa, se suele representar el Don Juan. Es una tradición de casi todas las ciudades españolas donde hay tradición teatral. En México, cuando vivió este actor Bautista, o Batista, ¿cómo se llama? Gonzalo, bueno, en fin, se me olvida el nombre. Pero cada año él ponía el Don Juan. Pero antes de él, se ponía el Don Juan también en los tiempos de la Cuaresma. El de Zorrilla, porque es muy sonoro, porque es una construcción de versos extraordinaria, que la persona acaba aprendiéndoselos de memoria, ¿no? Mi buen padre empleó en esto toda entera la hacienda mía. Hizo bien, yo si no lo hubiera a una carta puesto. No es verdad, ángel de amor, que en esta apartadorilla más pura la luna brilla y se respira mejor. Con oro nada hay que falle. Chuti, ya sabes mi intento. A las 9 en el convento y a las 10 en esta calle. Es decir, a las 9 a raptar a la monja y a las 10 a seducir a esta que vive ahí, etc. Y sin embargo es un don Juan falso, porque al final don Juan se enamora de doña Inés, se queda clavado en doña Inés y traiciona la característica diferenciante del personaje de don Juan. El don Juan de Tirso, como el de Mozart, termina en los infiernos. ¿Por qué? Porque la soberbia lo acaba. La soberbia lo lleva a enfrentar cualquier situación en que ya no se considera absolutamente invencible, inderrotable, ¿no? Recuerden cuando dice frente a las estatuas, vosotros del cementerio, que construye su padre para honrar a todos los que su hijo había asesinado. Y dice, si buena vida os quité, mejor sepultura os di. Es decir, es una soberbia a un grado imposible, digamos, de superar. Y quizá el don Juan más logrado a nivel psicológico sea el de Pierpaolo Pasolini en esa extraordinaria película que se llama Teorema. Recuerden que ese joven encantador que parece un ángel acaba haciendo que el empresario le dé la empresa a los trabajadores, que la mujer del empresario acabe casi de rodillas ante él, les empieza a revelar sus posibilidades
los usa y los abandona. Y todo lo da, Pasolini, no con palabras, sino con visiones, con imágenes que son verdaderamente alucinantes. Y hay otro Don Juan en novela, porque claro, es un personaje muy teatral, pero hay un Don Juan en novela que lo escribió el notable pensador, que yo admiro mucho, que es Søren Kierkegaard, en una novela que se llama El diario de un seductor. Ese Don Juan es terrible. Ese Don Juan tiene una novia a la que de pronto abandona, pero no del todo. La abandona y le presenta a un amigo de él que le ha parecido guapísima a la muchacha para procurar que haga un compromiso con su amigo, la muchacha. Y él va a visitarla de vez en cuando a la mamá de la chica y está hablando con la mamá de la chica para que oiga a ella. Entonces va alentando el erotismo de ella, que está con un novio al que en el fondo menosprecia. Y lo que quiere es, cuando siente, presiente, intuye que ella ha llegado al extremo de erotización, proponerle que se fugue con él. Y se la lleva, la usa sexualmente, sacando todo lo que ella tiene de más deseos de realizar. Es decir, la usa absoluta y totalmente y la abandona en la mañana. Y luego dice, lo que ella ha vivido conmigo, no lo vivirá con nadie más. Se casará, tendrá un matrimonio convencional, hará una familia convencional, pero siempre la alimentará en la vida. No lo que tuvo conmigo, lo que pasó conmigo. Pero luego, tan inteligente como es Kierkegaard y tan racional, añade una frase al final. Vamos a situarlo en su tiempo, siglo XIX. Más le valiera haber sido hombre. Terrible. Es otro Don Juan. Pero el Don Juan se ha venido repitiendo en la ópera, en el teatro sobre todo, en la novela y también en el cine, ¿no? Ortega nos hace ver en este vitalidad, alma y espíritu las tres regiones que constituyen a la persona, a cualquier persona. Pero bueno, en fin, aquí me detengo porque ustedes han hecho la lectura y quizá tengan Podamos algo hacer que... una ronda de comentarios, don Paco, si le parece. No sé si alguien quiera comentar algo, ya sea sobre la temática de la tauromaquia o sobre Ortega y Gasset, lo que se leyó en el texto. Preguntas, comentarios, ideas. Ajá. No sé, don Paco, por ejemplo, si a modo de pequeña introducción pudiera platicarnos, para quienes no han leído la obra de Ortega, un poco estas Regiones de la inclinaciones de persona. su corriente, ¿no? Porque sabemos que fue alumno de Heidegger, sabemos que es uno de los autores en lengua española más importantes a nivel filosófico, pero se le lee poco a Ortega y se le conoce poco ya a las nuevas generaciones. Sí, tienes toda la razón. Mira, yo no sé si yo les comenté, pero un gran amigo mío, el doctor José Luis Piñuel, cuando él era el director de la Escuela de Comunicación de la Complutense de Madrid, me invitó a dar una conferencia y yo le propuse hablar de lo que sería la teoría de la comunicación en Ortega y Gasset, que de hecho lo que comprende no es tanto. Es un libro que se llama El hombre y la gente, a veces publicado en un solo volumen o publicado en dos. Y un artículo, un ensayo, que es este que les propuse leer para hoy, Vitalidad, Alma y Espíritu, y otro que se llama La expresión fenómeno cósmico. Este artículo, que es finísimo y muy profundo, La expresión fenómeno cósmico, dio lugar a un libro de un alemán que fue discípulo de Ortega, que se llamó Karl Bühler, que se llama Teoría de la Expresión, que es un libro también importantísimo para el estudio de la comunicación humana. Bueno, y se me olvidaba también los estudios sobre el amor de Ortega, que es un libro de veras bien importante, donde entre otras cosas, Ortega dice, en amor no hay error, en amor no hay equivocación. Es decir, en la persona que está contigo y a la que has buscado, es la persona que te revela lo que hay en el fondo de ti.
y siempre retornas. Dice, si alguien me pregunta por qué hay personas que cambian de pareja, se divorcian, dice Ortega, fíjense bien, esto pasa 2 o 3 veces a lo largo de una vida. ¿Por qué? Porque los seres humanos cambiamos y porque en el tiempo de Ortega, la mujer no, como es común hoy en día, la mujer no ejercía una profesión, no estaba en la calle. Estar en la calle significa desarrollar la imaginación. Si desarrollas la imaginación, tú también vas evolucionando. Y un día descubre que el uno y el otro, que son un par de extraños. Si la mujer no sale de su casa, como era antes, bueno, la mujer de cierto nivel social, si no sale de su casa, pues no desarrolla la imaginación. Para nada. Se queda enclavada en una especie de determinismo sobre lo que ella es, en tanto que el hombre está en la calle. Y entonces esas novelas que se escribieron antes del siglo XX o fines del XIX, nos encontramos con que el hombre tiene amantes y la mujer tiene coqueteos o flirteos o sencillamente nada. ¿Por qué? Porque no desarrolla la imaginación. Pero el que está en la calle, el que está trabajando, el que está teniendo experiencias diferentes, viviendo ambientes diferentes, desarrolla la investigación, la imaginación. Y a partir de la imaginación vienen los cambios, vienen las transformaciones. En fin, es un artículo muy importante ese, es bueno, un artículo, no un libro, compuesto de 4 partes, en que incluso tiene uno de los ensayos, hace un estudio diferenciando a 2 personajes de la literatura francesa, a Chateaubriand y a Stendhal. Stendhal nunca se preocupó realmente, bueno, al contrario, vivió preocupadísimo en el problema del amor. Y dice Ortega, y comprueba Ortega, que de hecho no dejó una huella profunda en ninguna mujer. Era un hombre agradable, simpático, tenía poder, era una figura de la diplomacia francesa del tiempo, muy buen escritor, etc. Pero no dejaba huella, dejaba una relación y la mujer se olvidaba de él y vivía obsesionado, ¿no? por el amor per se. Dice, Chateaubriand jamás reflexionó sobre el amor, jamás, pero se enamoraban de él. Y recuerda aquella mujer que, como la del poeta Ronsard, conservaba y nadie podía tocar la silla en la que su amante se había sentado. Es decir, la había dejado marcada. Chateaubriand tenía esta capacidad del seductor de ver al otro, de vivir desde la realidad real del otro y no de un otro inventado en su imaginación, ¿no? Y que por tanto es una relación absolutamente pasajera. Bien, esos son los trabajos de Ortega sobre comunicación. Y yo recuerdo que di la conferencia en la Complutense y me di cuenta que en esa universidad, que era la universidad donde había enseñado Ortega, nadie había leído a Ortega. No sabían quién era Ortega y Gasset. Y dije, esto no puede ser. Ortega es un filósofo tan importante como Max Scheler, por ejemplo, ¿no? Digo, porque son pensadores paralelos. Y en el mundo de habla española, que tenemos además no solamente un gran pensador, sino que escribe muy bien, no se le lee a Ortega. Y me parece muy, muy lamentable, de veras. Aparte, escribió un libro que fue fundamental para Marshall McLuhan. Y lo dice Marshall McLuhan y lo cita y lo vuelve a citar Marshall McLuhan, que es La rebelión de las masas. Y otro libro que también cita Marshall McLuhan con harta frecuencia, que se llama El hombre y la gente, que está traducido en inglés por Man and People, El hombre y la gente, que es un libro también importantísimo. Bueno, ¿por qué me importa vitalidad, alma y espíritu? Porque Ortega nos hace ver que en cada uno de nosotros, en todos los seres humanos y sin excepción, hay por un lado una región, que es la región del cuerpo, del alma corporal. Dice Ortega, están las personas que parece que todo se les ha dado. Fueron quizá bastante queridas, tenían muchas aptitudes para los deportes, para muchas gracias, digamos, ¿no? Entonces, nunca se meten realmente en sí mismo, en su cuerpo, en lo que los determina corporalmente.
y está el neurasténico, el que ha tenido algunos problemas de o estomacales o de la vesícula o, o de las vías respiratorias o de lo que quieras. Que reparen el cuerpo. Claro que reparen el cuerpo, no le queda de otra. Se tiene que preguntar esas limitaciones que tiene en su propio cuerpo. Y estas personas son las que llegan a un grado de ahondamiento en sí mismos ciertamente mayor. Pero en esa región, dice Ortega, está la vitalidad, reside la vitalidad. Y la experiencia nos hace ver que hay personas muy vitales, personas que tienen una vitalidad promedio y personas que tienen un déficit de vitalidad. El resultado es que cuando, para un ejemplo, es que con esas personas muy vitales nos comunican su entusiasmo y nos comunican su vitalidad. Y las personas que son deficitarias nos provocan tristeza, desasosiego y a veces depresión también. Nos pueden decir puras cosas buenas, pero sin embargo nos sentimos que algo que nos han provocado una tristeza enorme y no nos dan ganas de seguir hablando con ellas, pues. Y una persona muy vital puede decirnos cosas muy duras y muy terribles, pero lo dice con tal entusiasmo que nos contagian el entusiasmo. El cuerpo, dice, es una región muy oscura, tiene que ver con nuestra biología, es algo de lo que no somos dueños de alguna forma. Está en nosotros, es un punto de partida para todo lo demás. Y dice Ortega que hay otras dos regiones. Una es la región del alma, o sea, la región de nuestras emociones, de nuestros instintos, de nuestros sueños, de nuestras inclinaciones. Esa es la región diferenciante, la que nos hace diferentes de cualquier otra. Y hay otra región que es la región del espíritu, o sea, que es la región de la voluntad y la región de la inteligencia, que es despersonalizante, que es absolutamente objetiva, pero que al mismo tiempo, desde esa región, es como nos determinamos a nosotros mismos, diciendo a una ruta posible que sí o a una ruta posible que no. Es decir, ahí decidimos qué vamos a hacer con nuestra vida. Por ejemplo, de pronto una persona descubre que tiene una capacidad para la creación artística, no importa en qué arte, pero vive en una casa de personas muy conceptuales, muy acartonadas, que creen que lo que vale es lo práctico, en una familia que hay abogados o ingenieros muy destacados, y entonces el intelecto te hace ver la posibilidad de seguir la ruta de la familia, de ser un abogado, de ser un ingeniero, etc. Pero no estás a gusto, no estás a sabor. El espíritu te podrá decir, basta de esta vida convencional en la que estoy dando pasos, basta. Pero eso cuesta, es una rebelión y es un asumir algo que te pone en contra de lo que el medio quiere de ti. Esta lucha, dice Ortega, está presente en mayor o menor grado en todos nosotros. Somos un alma, un conjunto de emociones, de inclinaciones, de preferencias, etc. Tenemos una razón vigilante, una voluntad que es la que nos lleva a la acción o a la inacción y partimos de un cuerpo que nos determina. Y dice Ortega, en todos los seres humanos, una región, salvo excepciones, dice, suele predominar sobre las otras. O predomina la cosa creativa, de la sensibilidad, de lo imaginario, de lo fantasioso, o predomina un mundo muy preciso, muy conceptual, muy racional, etc. Y claro, dice Ortega que finalmente lo importante es que hay que convivir con las tres regiones. No podemos ir en contra de nuestra biología, pero sí podemos traicionar nuestros deseos más profundos. Sí podemos alienarnos a lo que quiere el entorno de nosotros. Eso sí podemos y somos libres para hacerlo. Y se pregunta Ortega, ¿desde qué región de la personalidad vive cada quien? Algo que es muy importante para una buena comunicación, percatarse de ello, darnos cuenta de esta persona que tengo delante, es una persona muy cuadrada, que vive muy desde
el concepto y que no le puede hablar con muchas metáforas porque me va a tomar a loco, porque no me va a hacer caso, porque me va a poner tache, etcétera, ¿no? Entonces, para tener una buena comunicación con ella y ser efectivo, tengo que entrar a su región de la que se deriva un lenguaje que no es el lenguaje que yo naturalmente empleo, el que habitualmente surge de mí mismo. Y, y dice, y en una junta de un corporativo, en una junta, también ahí socialmente va a haber una región dominante. Es decir, más allá de la región desde la que viva cada quien, hay una atmósfera que se identifica más con la región del alma o con la región del espíritu y de la racionalidad. Y esto, dice Ortega, no solamente se da a nivel de la persona, esto se da a nivel social. Hay sociedades que parecen vivir, incluso hasta patológicamente, desde la pura racionalidad. Alguien decía con mucha gracia que Estados Unidos era el país del siga la flecha. Usted ahí no se pierde, siga la flecha, ¿no? Es lo que hace el hombre y la mujer estándar, el hombre medio, siguen la flecha. Hacen lo que se hacen, piensan lo que se piensan, ven lo que ven la gente, de ahí surge el bestseller. Es una cosa que no pudo haber surgido en la cabeza de ningún europeo. El bestseller, la obsesión por los premios, por las distinciones, ¿no? Es decir, un mundo muy fabricado, muy trabajado, etcétera. Son sociedades que viven muy desde la región despersonalizante del espíritu. Y hay otras sociedades que viven mucho más desde lo espontáneo, en la afirmación también del cuerpo, en la afirmación de la vitalidad y de las emociones y de los sentimientos. Yo les ponía, creo, cuando hablé de esto, de lo que estamos hablando ahora más ampliamente, de que si a mí me detiene un agente de tránsito en Suiza, porque me pasé el alto, por ejemplo, vale más que le diga, tiene usted razón, agente. Disculpe, no ando bien, pero tiene usted toda la razón, perdóneme. Y acepto la multa. Y uno puede entonces añadir, es que mire, acabo de enterarme de una mala noticia, pero en fin. Y el otro va a entender, quizá a lo mejor hasta se conmueva, pero no se le ocurra decir que usted no tuvo la culpa. No, porque la va a ir muy mal. En México lo puede detener el mordelón y usted le va a decir, hijos, es que mi mamacita se está muriendo, oficial, ¿no? Y hasta llora y se va a conmover y hasta te acompaña al hospital. Pero no le digas la ley, no le digas, yo no me pasé ningún alto, usted está equivocado, o yo me pasé la amarilla, y la amarilla oficial significa preventiva, nada más. No es que no pueda cruzar la calle con el coche, con la amarilla, es preventivo. Usted sabe lo que significa preventiva, y entonces me va a poner una multa horrible. Si no me lleva al corralón el coche y en fin, ¿no? Y yo al bote, ¿no? Le apliqué la racionalidad, que no es lo que suele privar en nuestra sociedad. Es decir, hay también tendencias en el conjunto social a vivir desde una región o a vivir más desde otra región. Pero sin embargo, todos necesitamos el desarrollo de las distintas regiones. El artista está tocado por algo, por una vivencia profunda, y empieza la obra de creación, no importa que sea en escultura, pintura, poética, en fin, pero necesita la racionalidad para poner orden, para cortar, para editar. Aquí entra otra razón. Y si no, lo que escribe es un caos que no entiende ni su mamá, que se vuelve incomprensible absoluta y totalmente. Yo recuerdo una persona en tiempos de los hippies, de la moda de los hippies, de la multiplicación de los hippies y de lo que solían predicar los hippies, y un día esa persona le oí tocar con una flauta una cosa muy bonita que yo no conocía, no. Y le dije, oye, qué padre lo que estoy oyendo, que deberías trabajarla, ¿no? Deberías dejarla lista, dejarla acabada. Y me dijo, eso sería inauténtico.
comerciales, te lo digo. No, 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 ¿cómo? Hay que poner orden, ¿no? La Quinta Sinfonía tiene un orden, claro que lo tiene. Tiene una acotación, claro que la tiene. Claro que esa acotación, sin embargo, es tan inteligente, está tan basada en la vitalidad de la obra, que te puede llevar al infinito. Pero ha habido una acotación, tú no puedes abarcarlo todo. ¿Quién sabe cuántas ideas musicales se le aparecieron a Beethoven cuando escribía la quinta, la novena, la tercera, la sexta, los cuartetos de cuerda? Y tenía que aguantarse y decir, sí, pero eso es para otra obra. No puedes darlo todo, absolutamente, porque es un caos lo que creas. Y ahí es donde entra la región del espíritu. Bueno, lo mismo sucede con las leyes humanas. Lo mismo sucede con la generación de una constitución en una nación, etc. Están actuantes siempre en nosotros las tres regiones, pero no trabajar la región del alma es condenarte a la frustración y a la amargura, porque esa es la región diferenciante. Tú eres tú mismo, no a partir del espíritu. Miren, a partir de la pura razón, yo puedo explicar matemáticas a un coreano sin hablar coreano. Lo puedo hacer con un ábaco, con naranjas, con lo que ustedes quieran. Pero lo puedo hacer, eso es totalmente despersonalizante. Pero comunicarme con el otro, eso parte de un encuentro de qué? De un encuentro de almas, no de una aproximación de almas. Eso parte también de darle entrada a lo fantasioso, a todo lo que es lo imaginario, que es donde se construye el arte. El arte se construye desde lo emocional y desde la fantasía, fundamentalmente, y la razón entra como regulador, como ordenador de alguna forma. Pero la ciencia se hace desde la racionalidad. Usted no puede meter la emoción. Usted tuvo una intuición, claro está. Generalmente los grandes físicos tuvieron su intuición a los 18 años, a los 20, y se pasan toda la vida desarrollándola. Una intuición, pero luego trabajan desde la racionalidad. No así el artista. El artista trabaja desde el fondo emocional suyo, que es de donde parten sus obras, etc. Toda esta diversidad, a la que quiero sumarle otra más, que nos la complementa un biólogo, analista, uno de los precursores de la medicina psicosomática, el doctor Juan Roff Carballo. Y Juan Roff Carballo nos demuestra, hay un gran libro de él, se lo cito por si quieren leerlo, es bellísimo además y muy profundo, y viene de su práctica médica, ¿no? Se llama Violencia y Ternura. Violencia y Ternura. Es una obra de él que ha sido publicada en la colección austral, o sea, es muy fácil conseguirla. Violencia y Ternura. Dice que los seres humanos tenemos tres urdimbres, tres formaciones mentales, ¿verdad? Disposiciones mentales. Una urdimbre es la que él llama la constituyente. La constituyente va a depender de si tuvimos el amor o la ternura que necesitábamos, la que era necesaria para nosotros, que se empieza a tener desde que estamos en el vientre de la madre y en los 2 primeros años de vida del niño, que como nos demuestra el tratado de René Spitz, que se llama así, los 2 primeros años del niño, son definitivos. Esa urdimbre constituyente, que depende de si tuvimos o no la ternura que necesitábamos, es la que da lugar a la confianza básica o a la confianza deficitaria. Lo pongo con un ejemplo. Hay personas que vienen a pedir trabajo y que tienen una gran confianza básica. Y yo soy el jefe de personal, supongamos, y me doy cuenta que no necesito a esa persona porque no tengo un puesto para ella. Pero son tan envolventes, es tan la confianza y la simpatía que destila, que acabo hasta inventándoles un puesto. Estoy exagerando. Pero es tal su confianza que uno se siente hasta obligado, ¿no?, en darles la chamba. Y hay personas que tienen una
una confianza deficitaria. Y llegan casi diciéndome que realmente ellos son personas que saben muy poco, pero que tienen buena voluntad, y acaban deprimiéndola a uno, y teniendo uno la chamba no se las da. La confianza básica, mayor o menor, y eso es una determinación de nuestra biología, y no depende de nosotros, depende de asuntos ajenos a nosotros. Y dice Roth que luego hay una segunda urdimbre, que es la urdimbre de orden. La urdimbre de orden es la que provoca el desarrollo de la conciencia moral. Hay bien y hay mal. Esto está bien y esto está mal. En la medida en la cual el niño, el joven adolescente, está en una casa donde hay una clara conciencia de qué está bien y de qué está mal. Eso le deja impregnado el sentido profundo de la ética. Y si a él le parece que ese orden de sus padres es un error y es una barbaridad, va a revelarse y va a ser su propia vida, pero con el sentido que quede impreso en él o en ella de que tiene que haber un orden, de que hay un orden. Por ejemplo, en nuestra sociedad mexicana, algo que habría que hacer es el reforzamiento de las urdimbres de orden, pero esto no se va a dar por predicación. Esto depende de muchísimos factores, ¿eh? Y no voy a entrar ahora en eso, pero ustedes vean cómo andan los camiones en las calles. No hay orden. Ahora los motociclistas que se han multiplicado y crecido en progresión geométrica, yo los observo, se pasan el alto cuando se les pega la gana, o rebasan por donde no deben rebasar cuando se les pega la gana. No hay urdimbre de orden. Si algo descubrimos en la sociedad alemana, por ejemplo, o suiza, o escandinava, es que la urdimbre de orden está presente en todo. Incluso cuando hacen las avenidas, piensan que para dar vuelta a la izquierda debe de haber un lugar en el que uno se desvíe algo para no crear problemas de frenar el tránsito, por ejemplo, ni que te puedan dar un buen trayazo por detrás. Si hay flecha a la izquierda, debe haber también un lugar donde te pongas el automóvil, por ejemplo. No. Eso responde a que hay un urdimbre de orden. Esto yo siento que está debilitándose en el mundo entero hoy en día, ¿eh? Pero la urdimbre de orden parte de una conciencia de bien y de mal y de jerarquías. La posmodernidad procura acabar con las jerarquías y considerar que no hay lugar para la verdad o para las verdades últimas. Es tremendo, porque si no hay un orden, no hay una... Es más, si rompes con valores que consideras caducos, decadentes, etcétera, tú sabes que tú rompes, pero que hay que crear un nuevo orden. Lo que no se puede es vivir en el desorden, sin urdimbre de orden. Y nosotros padecemos una falta general de esa urdimbre de ordenamiento, que llevada al extremo es asfixiante, claro está. Pero hay una tercera urdimbre, dice Roth, que es la urdimbre de identidad. Cuando tú te creas a ti mismo. Y te creas a ti mismo, o te puedes crear a ti mismo, a partir de la constituyente, buena o mala, deficitaria o no, del ordenamiento, y a partir de ahí tú vas a crear tu propio orden y vas a desarrollarte de determinada forma en tu propia vida. Es la urdimbre que vas construyendo que te va a dar la identidad, que te va a dar lo que el psicoanalista Frankl llamaría ¿qué te diré yo? Llamaría el haber encontrado la armonía, digamos, dentro de ti mismo y que buscas no un ordenamiento dictatorial en lo que está fuera de ti, sino la armonización. Vean que todo esto se va a reflejar en lo social. Si una enorme cantidad de personas vivieron sin una urdimbre de orden, miren, les voy a poner un ejemplo de una de las grandes investigaciones empíricas que se han realizado.
la que tiene que ver con el sentido de autoridad, que la realizaron los filósofos, sociólogos de Frankfurt, Marcuse, Adorno, Max Horkheimer, Walter Benjamin, etc. En ese gran libro, esa gran investigación, que se llamó La personalidad autoritaria, y que luego replicaron cuando llegaron exiliados por el nazismo, tuvieron que salir, todos eran judíos, y llegaron a Estados Unidos, y allí replicaron su investigación. ¿Qué descubrieron ellos? Ellos anunciaron al hitlerismo. ¿Por qué? El ejemplo que ellos ponen es lo siguiente. El niño alemán promedio vive en una casa donde su padre no tiene nada que darle al niño. No lo puede ayudar en las tareas, no tiene los conocimientos que el niño tiene por una educación ya más avanzada, etcétera, porque ha avanzado mucho en la ciencia, porque hay nuevas tecnologías, etcétera. Entonces el padre está muy atrasado con respecto a su hijo y no tiene nada que dar. El niño tiene ya en la sociedad alemana del tiempo, recuerden que la sociedad más liberada, entre comillas, pero en fin, más liberada, más destructora de mitos antiguos, de formas de condicionamiento de la conducta, fue la sociedad alemana en el primer cuarto del siglo XX, donde la educación era mejor también en cuanto a una educación que obtenía los mejores resultados pues, de los estudiantes, etc. Entonces el niño cada vez depende menos de su padre. E incluso, porque era una educación muy liberada, y al niño se le hablaba de la sexualidad, y en fin, cuando el papá venía y le decía, mira muchacho, ya tienes 12, 13 años, y le hablaba de los burdeles, etcétera, ten mucho cuidado, protégete, no vayas a una sífilis. Ay, papá, por favor, ¿para qué me vienes a decir? Eso ya lo sé. La respuesta del niño al padre siempre, pues eso ya lo sé, papá, por favor. Y ese señor no tenía la esposa que hubiera tenido, que tuvo su padre, que le decía, sí, mi amor, sí, mi vida, gracias a ti, amor, sino que le anda cuestionando, le anda diciendo, qué pobre diablo eres, por eso siempre nunca te suben el sueldo. El padre cada vez se disminuye más, es más despreciado por el hijo, es más despreciado, casi abominado por el hijo. ¿Y qué le pasa al hijo? Que necesita un ordenamiento de orden, que necesita algo que le dé luz en su propia existencia y que anda buscando un Führer, un jefe. Y cuando la mayor parte de las familias conocen esta carencia cuando el hogar deja de ser un lugar cálido, un lugar donde quieres estar, el hogar se empieza a volver un lugar donde no quieres estar, donde te quieres escapar, quieres huir de todo eso, de todo ese convencionalismo, de toda esa existencia agresiva que tienes o sea, ya no hay fuego del hogar. Y estas personas necesitan hacer algo con su propia vida, tener una energía que siente que no está en ellos, han vivido en una especie de desamor y la capacidad de entregarse a un líder de masas, es enorme. Este trabajo, esta investigación sobre la personalidad autoritaria, que arrojó que la mayor parte de los muchachitos de la Alemania que se entregó al Führer tenían una crisis de autoridad. No encontraban lo que uno necesita. De adolescente no quieres que tu padre sea tu cuate, quieres que sea tu padre. Y si tu padre es un hombre blandengue, es un hombre sin fuerza, sin energía, lo desprecias. Y entonces andas en la vida dando tumbos sin saber a qué acogerte o buscando paraísos artificiales, la droga, etcétera. Todo eso se dio con mucha fuerza en la Alemania previa al nazismo. Y por eso ese fue un gran trabajo aleccionador, la personalidad autoritaria. Y esto es algo que se ha venido dando en casi todas las sociedades en el mundo contemporáneo. Es decir, se está dando el escenario y vean ustedes el nacimiento de los populismos, etcétera, cada vez más fuertes. La búsqueda del Führer, la búsqueda del líder,
un hombre tan patán como Trump, ¿cómo es posible que incluso mexicanos inmigrantes, se vuelvan apasionados de Trump, el padre que no tuvieron, el padre que siempre quisieron? Hoy no, ya no tienen al padre como figura masculina, la autoridad de la pareja. Hoy en día habría que hablar no de la autoridad del padre, como hablaban los miembros de Frankfurt, sino de la autoridad de la pareja, la fuerza y la complementación. Esto no se da. Y entonces viven sin sentido de la autoridad, sin la construcción de una ordimbre de ordenamiento. Y se está dando en el mundo esa necesidad de eso, de algo que le dé sentido a tu vida. Recuerden que Víctor Frankl decía que el 90% más o menos, no me puedo acordar, de los que van a su consultorio, que tocan la puerta y pagan, es porque no tiene sentido su vida, que están buscando un sentido para la vida. Tener un sentido para la vida es fundamental. Otra razón, retomando el tema del toreo, porque el toreo puede morir de muerte natural. Es un ritual. Un ritual es un sentido del orden. En un país tan impuntual como es el nuestro, nadie perdona la impuntualidad en la Plaza de Toros. Te mientan la madre si no llegas a tiempo, si se tienen que levantar para dejarte pasar. Tienes que llegar antes de que suene el clarinete y empiece el paseillo. Un ritual. Si alguien ha muerto, hay que hacer el minuto de silencio o el minuto de aplausos. Así es, domingo a domingo. Todo es un ritual, todo es una ritualización. Está el público de sol, está el público de sombra. A veces se increpan, pero a partir de una determinada identidad, etc. El torero es una ritualidad y nuestro tiempo no es ritual, es lo más antirritual que podamos nosotros imaginar. Me parece que hacemos una ronda de preguntas, Paco. ¿Estás de ¿De acuerdo? acuerdo? Comentarios, reacciones, Sí, adelante. ideas. Ay, Leyanis, adelante. Buenas noches. buenas noches. Del ensayo este que leímos de Ortega y Gasset, a mí me gustó mucho una frase que él dice al inicio del texto. Supuestamente es un ensayo que él escribe en respuesta a una publicación que se hizo en el diario El Sol a partir de una conferencia que él dio. Y él como que de cierta manera no estuvo de acuerdo con ese resumen que se hizo de su conferencia y a raíz de eso sale este ensayo. Y él dice algo así como, cuando vamos a contar algo, los resúmenes no pueden, como que los resúmenes no son válidos, que hay que contar las cosas como contamos el choque de dos automóviles o un partido de fútbol. O sea, esta experiencia sensacionalista, como es el choque de dos automóviles, que probablemente uno lo cuente a detalle, así, Sí, sí. con esa misma viveza hay que trasladarla a cualquier cosa que vayamos a narrar. Y eso me gustó mucho porque una vez más él pone en perspectiva pues la importancia del buen comunicar, ¿no? Es Y verdad. es o sea, de la buena comunicación, y también pone una vez más a la vista, desmantela esta idea de cómo la información puede ser manipulada, cómo debemos ver múltiples fuentes, contrastar información, cómo en dependencia de determinados intereses y tal podemos encuadrar, enmarcar algo con una visión que no es necesariamente la que queremos transmitir. Y ahí también entra en juego el papel de la ética, hasta qué punto, que es algo que un comunicador debe tener siempre presente, ¿no? Hasta qué punto debemos ser capaces o no de tergiversar determinadas informaciones para conseguir determinados fines. O sea, eso me resuena mucho con estas clases anteriores que hemos tenido del papel del comunicador, de la importancia del comunicador, del mismo plan de estudio que se formó en la Ibero como una de las instituciones primarias en materia de comunicación, del hombre que se pretendía formar profesionalmente hablando, Ajá, ¿no? ajá. Ortega y Gasset por lo menos a mí me lleva con esta primera lectura hacia ese punto de estas clases anteriores que tuvimos. Estoy de acuerdo contigo. Además, utilizaste, perdón que te interrumpa, la expresión perspectiva.
Y el pensamiento de Ortega ha sido llamado por historiadores de la filosofía como el perspectivismo. Digo, a propósito de que usaste la expresión, ¿verdad? Es la filosofía de veras, perspectivista. Y eso que dice del periodista, usted no tiene que estar dando las ideas de que usted tiene que contar lo que dijo, la reacción de la gente, etcétera, ¿no? Fíjate, esto coincide, curiosamente, con lo que plantea un gran periodista queretano que ya murió muy joven, Carlos Septién García. Y Carlos Septién decía que el periodista, frente a lo que de lo que va a hablar, de lo que va a redactar, tiene que tomar en cuenta 3 factores. Una, la reacción de las personas que están ante el hecho. O sea, narrar, contar. Había una persona que piensa así, que dice, y otra de otra, etc. No puede ignorar cómo ha sido recibido ese hecho entre los que lo vivieron. Por otro lado, también saber de qué se trata. Es decir, si es una cuestión política o taurina o futbolística o lo que sea, tienes que entender el fenómeno del que estás contando, ¿no? Y por otro lado, también tú mismo. Ahí viene la ética. Es decir, tú mismo en esta, ¿qué te diré yo? En esta exposición de factores, ¿no? Tienes que narrar cómo se pueden contraponer incluso, ¿no? En fin, me parece que es esa entrada del vitalidad, alma y espíritu, que yo no había tratado ahora, es muy importante para todo el que le interesa el periodismo, pues, ¿no? Y otra cosa que me pareció muy rescatable de la lectura es justamente esta relación entre vitalidad, alma y espíritu, como él dice que a pesar de tener una relación y prácticamente coexistir y depender uno de otro, no son lo mismo. Y él reflexiona, dice que las personas generalmente no suelen tener conciencia de estos 3 yo que habitan dentro de nosotros. Y dice que como que sería válido hacer un estudio para preguntarle a las personas qué percepción tienen de sus múltiples yo. Y Es ahí verdad. habla también de las representaciones, ¿no? De cómo cada persona se construye una representación de cada uno de sus 3 yo y cómo esta representación está mediada por factores culturales, un poco lo que usted comentaba ahorita, ¿no? Factores, exacto, culturales, socioeconómicos, ambientales, ¿no? Que pueden condicionar o desarrollar en mayor o menor medida eh, cada uno de estos 3 yo que habitan en las personas, ¿no? Perfecto, lo has entendido perfectamente bien, ¿eh? Y yo creo que de veras es un estudio realmente muy importante, ¿eh? Muy importante. Porque es real, porque obedece a una realidad, digamos, ¿no? Y porque es muy importante también en el sentido de situarte cuando llegas a otra región, a otra cultura, las características, ¿no? Dominantes en ese lugar. Es muy importante porque de otra forma, si llegas con todo lo que tú traes, ¿no? Y dices, bueno, es que esto no tiene eco, esto no tiene eco, no tiene eco en el lugar en el cual me encuentro, ¿no? Los modos, por ejemplo, orientales de conducta son muy diferentes a los modos occidentales en general, muy diferentes. Son más metafóricos, son mucho más del matiz, ¿no? Y sobre todo la cortesía, ¿no? Que juega un papel fundamental en la China, en la India, etcétera. Y, y que nosotros tenemos otra concepción, pues lo importante es observar, dejarte impregnar, dejarte tocar, para luego poder actuar de un modo eficaz en en ese nuevo medio, ¿no? En fin. ¿Sí? ¿Alguien más? José Luis tiene aquí un comentario, José Luis. Adelante. ¿Me escuchan? Sí. Igual quería resaltar uno de los aspectos que Leyanis mencionó justo al principio del ensayo en el que Ortega expone su visión del periodismo. Uh-huh. Me parece muy interesante porque justo la literatura especializada en estudios de periodismo, en particular me viene a la mente un libro bastante
emblemático, multicitado en el campo que se llama Comparing Media Systems de Halling y Mancini. Seguramente varios lo habrán leído. Eh, Estos autores hablan sobre cómo el periodismo en Europa surge de lo que, según los autores, son tres tradiciones diferenciadas: una mediterránea, en la que incluyen a Italia, España y Francia; otra nórdica, que es como, bueno, como Europa Central, países nórdicos; y otra que es anglosajona, ¿no? Ujú. En particular, en el caso de México, nosotros en la actualidad, el tipo de periodismo que más se ejerce en el diarismo, en los medios de comunicación de circulación nacional hegemónicos, es el modelo anglosajón, que Así es. la mayoría de las veces privilegia estructuras como, por ejemplo, la famosísima y manoseada pirámide invertida, ¿no? Que es justo lo contrario que está proponiendo ahorita este Ortega y Gasset, que consiste en dar el dato, ¿no? Primero, ¿qué pasó? ¿No? O sea, como esta jerarquía de las preguntas Ajá. por orden de importancia que debe limitarse a lo esencial y siempre ocultar la perspectiva del periodista. Y me parece muy interesante porque justo Haring y Mancini mencionan que cuando el periodismo que surge en los países mediterráneos, entre ellos, por supuesto, España, Ujú. tiene una de las características que tiene es que las personas que ejercen este tipo de periodismo no son lo que hoy en día entenderíamos como periodistas profesionales, es decir, gente que estudió para trabajar en periódicos, sino que por lo general, y sobre todo a principios del siglo XX, se trataba de novelistas, poetas, escritores, políticos, filósofos como el propio Ortega y Gasset. Y creo que esta forma de entender el periodismo tan diametralmente opuesta a la forma en la que se ejerce de forma hegemónica actualmente en México, puede ser muy importante. No conocí este texto de Ortega y Gasset. O sea, creo que es muy sugerente, creo que puede como apuntar hacia como nuevos derroteros de cómo ejercer el periodismo en México. Sobre todo lo estoy pensando también en el contexto en el que surgen las inteligencias artificiales, con las cuales el diarismo tal y cual se ejerce hoy en día puede llegar a ser obsoleto, ¿no? Porque el periodista en ese sentido ya no tiene nada que hacer. Eso es algo que ese tipo de notas periodísticas, como se estilan actualmente, las puede hacer una inteligencia artificial en una fracción del tiempo. De acuerdo, qué Entonces, bien. Sí, creo que pensar el periodismo de esta forma puede dar, puede ser como una bocanada de aire fresco en estoy de nuestro acuerdo. contexto. Estoy de acuerdo. Fíjate que cuando el gran parteaguas que ya responde a otro mundo, a otro, en la prensa en México, fue a partir de Julio Scherer García, cuando él llega a la dirección del Excelsior. Entre otras cosas, de otros logros, a juicio mío, de Julio, fue que en las notas principales él procuraba agrupar a las agencias del mundo occidental, United Press, Associated Press, la agencia France Press, la agencia EFE, etcétera. Dividía, estaba el encabezado total, había una pleca que dividía una columna, separaba una columna de la otra. Estas agencias, digamos de occidentales, estaban de un lado. De un lado era como la redacción que se hacía, periodistas del Excelsior, redactores del Excelsior, sobre las informaciones llegadas de esas agencias. Y del otro lado, lo que venía del mundo socialista en sus diversos matices. Las agencias como Prensa Latina o como la agencia esta china, bueno, no me acuerdo, pero esas las reunía Xinhua. Tijua. Y entonces, ¿qué pasa? Que como era una pleca y eran muy pocos golpes que se decía antes, ¿verdad? De cada lado de la pleca, tú podías ir leyendo el primer párrafo de un conjunto de agencias y el primero del otro. Es decir, que decía lo contrario de alguna forma, ¿no? Que era otro acercamiento. Entonces, cuando terminabas, como lector, si eras un buen lector, tenías que decir, chin, ¿cuál será la verdad? O sea, tenías que ponderar lo que venía
de un grupo de agencias y lo que venía de otro grupo de agencias. Por otro lado, en la página de artículos de fondo estaban los editoriales del periódico, que generalmente los escribían él, Ero Rodríguez Toro o Miguel Ángel Granados Chapa, y luego los artículos con firma. Los artículos editoriales, los que no se firmaban, sería la visión del periódico. Bien, eso lo mantenía. Pero los artículos ¿qué procuró? Que hubiese una correspondencia. Es decir, generalmente eran personas de pensamiento socialdemocrático, algunos eran marxistas o próximos al marxismo, otros eran cristianos, muy ligados o a la teología de la liberación o al cristianismo personalista, digamos, de Jacques Maritain, etc. Había un pluralismo, pero con vasos comunicantes, ¿no? Todos se agruparían en principio en torno al concepto de socialdemocracia. Por otro lado, las páginas sociales, que eran fiestas, reuniones de la gente muy rica, etcétera, las convirtió en páginas donde se analizaban cuestiones sociales importantes en el país, ¿no? Y luego le dio una fuerza a cultura que no la tenía ningún diario para hablar de las manifestaciones artísticas, cinematográficas, novelísticas, reseñas, reseñas de libros, etcétera. Fue un real parteaguas en el periodismo, porque el que leía el Excelsior tenía una cosmovisión de alguna forma. Le hacía falta las contrapartes, ¿no? Que no las había. O sea, un periódico de otra línea de pensamiento, ¿no? Pero que fuese también un formador de alguna forma de mentalidades, ¿no? Creo que eso fue muy importante, pero eso hoy en día es muy lamentable. Hoy en día no te enteras ni que se ha publicado, no hay, es pero mira, incluso en deportes es también muy lamentable. El, no hay ni artículos de fondo, contrapuestos de posiciones, yo siento que incluso están mal redactadas las notas. A veces las leo y digo, pero ¿a qué? Esto no tiene sentido, no, quizá no sabe, no entendió la materia de la que está hablando. Yo siento que estamos en un retroceso, fíjate, en el nivel de los periódicos, ¿no? Que me parece muy lamentable. Pero también es verdad que estamos atendiendo o llegando a otro punto en el cual la gente ya casi no lee periódicos. Ese es otro problema, ¿no? Pero bueno, eso habrá que hablar más adelante, ¿no? Ya las redes sociales, el impacto de las redes sociales, ¿qué te diré? Bueno, el periodismo también de radio, ¿no? Que llegó a ser muy bueno cuando había una serie de noticiarios que obedecían a cosmovisiones diferentes y que tú te ubicabas más o con Guillermo Ochoa o con Aristegui, que entonces trabajaba con Javier Soror. En fin, es otro tema que es muy vasto y que habría que tratarlo con más detalles, ¿no? Pero bueno, el problema de fondo es que se lee poco. Adelante, Fernanda. O Alex, si quieren comentar algo. Sí, bueno, justamente yo quería hablar ya un poco más acerca de la parte donde habla acerca del alma como excentricidad y que incluso al inicio pone el ejemplo del alma de un niño que pues recién nacido no tiene como un alma y como va creciendo y van sucediendo cosas en su vida como que va llenando pues esa parte del alma, que incluso utiliza el término tal cual de excentricidad que es como para describir lo que yo entendí como la idea de que el alma no está centrada en sí mismo, sino que es más bien una conexión o una relación constante con lo que hay alrededor, o sea, con nuestro entorno. Y creo que va muy ligado a lo que igual habló Leyanis y José Luis, que es acerca de lo de la conferencia del inicio, que hay que tener como, pues, o abordar todos los temas, sino nada más como un resumen general, sino poner todo en perspectiva y hablar sobre eso. Y creo que esta parte del alma como excentricidad que habla ya acerca del entorno, creo que rodea mucho y que como periodistas funciona bastante porque no es solo quedarte en ti mismo, sino abordar los temas que te rodean, que por ejemplo, si eres periodista, no sé, de cosas sociales, de entretenimiento, que también tienes que enterarte de lo que sucede en otros temas, que por ejemplo el tema de la tauromaquia ahorita
no es solamente algo del deporte espectáculo o de la cuestión humana o de los animales, sino que es algo un poco más grande que va con lo social. Entonces, creo que esto abarca muchísimo y que pues va muy de lleno con lo que empezamos a hablar al inicio de esta sesión y pues justo, o sea, una realidad que va con el exterior y con uno mismo. Entonces creo que nada más quería tomar ese tema. Muy bien planteado, ¿eh? Gracias. Me parece muy claro todo lo que has dicho, todo lo que has expresado, pues. ¿Alguien más? Miren, aquí tenemos, ahora que mencionaste lo de Tauroma, aquí partimos también de un error arrastrado, ¿no? Por años, desde luego durante prácticamente todo el siglo XX en México. El toreo no es un deporte, no es un deporte. Por ejemplo, en México se empezó a jugar fútbol en las mañanas y no en las tardes o en las tardes noches, porque la gente iba a los toros. Y si no iba, le importaba lo que pasaba en los toros. Y si no estaba en la plaza, oía en la radio la narración de las corridas, a tal punto que me acuerdo que salíamos de la Plaza de Toros, porque yo soy aficionado de siempre, y había periódicos taurinos, es decir, periódicos que salían una hora después de la tarde de la corrida. Y a veces nos íbamos, el grupo de amigos que íbamos, a sentarnos en un café, realmente uno que se llamaba La Cascada, a comprar el Claridades, el Redondel, luego también el no sé qué de Excelsior, que se sumó a estos dos, para ver qué decían y discutir las diversas posiciones de los cronistas taurinos y de los comentaristas taurinos. El fútbol era en la mañana para no interrumpir, porque la gente a veces quería ir al uno o al otro, o a los dos. Entonces se trataba de que no se interrumpiesen unos y otros. El toreo no es un deporte, el toreo es otra cosa. En el toreo, para poner un ejemplo, no se trata de quién es el vencedor. Eso no importa. Un aficionado a los toros le revienta que habla y el triunfador, no, ¿qué le pasa? Un torero puede haber cortado orejas y rabos y a mí puede decirme muy poco. Y otro torero puede solamente haber hecho un quite, un detalle con la capa que se me ha quedado grabado y que me voy de la plaza recordando y reviviendo. Eso es del arte, tiene que ver con el arte, no tiene que ver con un deporte. En un deporte hay quien gana y están los partidarios del uno, los partidarios del otro. Y en el toreo están los que se simpatizan más con un torero que con otro. Pero si el torero que no te simpatiza tanto borda la faena, le aplaudes igual, ¿eh? Te vas con la tristeza de que el tuyo no tuvo toro a modo, pero reconoces lo importante de la faena que viste de un torero que a ti no te es tan simpático, digamos, ¿no? No tienes inclinación por él. No es un deporte, no tiene nada que ver con el deporte. El torero debe aparecer en las secciones de espectáculos y está más ligado a las páginas de cine, de teatro, que a los deportes. No tiene nada que ver ni con el béisbol, ni con el fútbol, ni con el golf, ni con ninguna de estas cosas. ¿Por qué se generó así? Vete a saber, no lo he investigado. Y es que justo algo que menciona de que no es un deporte es justamente eso. Creo que mucho de que sea deporte o que se considere deporte es la cuestión que tiene que haber competencia o algo que va más ligado a la superación de ciertas cuestiones y además repeticiones de ciertas cuestiones y la competitividad que existe dentro de eso. Al final, en la tauromaquia es solamente el torero y como bien lo menciona, es como más una fiesta taurina y con lo que representa también detrás, porque ya es algo que no solamente es el estar en el ruedo, sino que viene desde la vestimenta, desde lo que es las cábalas que hacen los toreros, la cuestión de seleccionar incluso los toros desde antes, el llevar a los toros, y creo que deporte al 100%, como bien lo mencionas, no es. No, no, y tú puedes disfrutar el toreo y puedes disfrutar también algún deporte, pero vamos, quiero decir que son cosas distintas, pues, ¿no? Cosas distintas. Alejandra levantó la mano. Adelante, Alejandra. Uh-huh. Bueno, de esto último que estaban comentando con Fer, yo creo que el deporte
se ocupa de la tauromaquia porque hay una afición, ¿no? Pero tiene mucho que ver con la lectura por esta parte de un torero, para prepararse, se prepara no solo físicamente, Ajá, se prepara espiritualmente, sí, incluso ayunan. sí, La manera de vestirse es un ritual, o sea, ajá, digno de una película, ¿no? yes, Y esto no quiere decir que bueno, es que yo aquí en casa tengo muchos pleitos, veo muchos pleitos por lo de las corridas de toros y de verdad no me meto. sí, Pero ahora no lo relacioné con la lectura, pero ajá, ahora que estamos en la clase sí lo relaciono con la lectura porque en el evento hay muchas formas de comunicar, ¿no? ¿Cómo se comunica primero el torero consigo mismo? ¿Cómo conjuga, cómo tiene conciencia de su cuerpo físico y de su cuerpo espiritual antes de la corrida? eso es. En cuanto a lo que hablaban del periodismo, yo cuando estaba leyendo la lectura y esta parte de comunicar las conferencias y que dice Ortega y Gasset, no, es que no es hacer un resumen de la conferencia, es como hacer una crónica de la conferencia, ¿no? Así es. Este es un tema que no Eso, es para toda comunicación, atañe únicamente al periodista. claro. Mira, tú imagínate que en una conferencia, por ejemplo, perdona que te interrumpa, pero No, está perfecto. que en una conferencia de pronto diga el conferencista, esto pasa con mucha frecuencia, y como es natural, la conclusión es tal, y tú levantes la mano y le digas, oiga, yo no lo veo tan natural, ¿me puede usted explicar por qué? Y probablemente empiece que Ortega empieza a balbucear, a decir, porque fue como una muletilla que se echó porque no sabía cómo concluir. Entonces digo, como es natural, como es lógico, oiga, yo no lo veo lógico, dígame usted por qué. Y entonces descubre que él tampoco lo tenía claro aquello de lo que, pero el periodista ahí tiene que contar y revelar, ¿no? Que no estaba claro, pero contando la pregunta y la reacción, ¿no? Esto es Claro. muy, Y todos estos aspectos de cómo disecciona la personalidad de Ortega y Gasset, ¿no? En las sí, 3 partes del ser humano, se ve también mucho en los tipos de escritores y de periodistas, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo que cuando yo escribía un artículo en la escuela, híjole, me costaba mucho trabajo expandirme, ¿no? Yo soy muy ajá, ajá, discreta, yo soy tiendo a ser muy, ¿cómo se dice? Cuando lo describes las cosas con solo las palabras, Ecuánime, muy ecuánime. exagerada, ¿no? Escueta. Sí. Entonces yo ah, iba, hasta que un día fui con un profesor, con Fernando Megarza, me acuerdo, y le digo, es que no puedo. Y me dice, a ver, Alejandra, siéntate. Eres periodista, tienes que ser objetiva, no vas a decir mentiras, no vas a inventar, pero sí, aún a pesar de eso necesitas imaginación. claro, Y eso me cambió el chip cañón, perdón, porque porque empecé a ver justo así las cosas, ¿no? Empecé no solamente a decir los hechos, sino lo que yo estaba experimentando, claro. no imponiéndolos, ¿no? Sino me gustó mucho, no, en todos los demás temas, no sé, me cuesta mucho trabajo opinar cuando es esto del alma y creo que, por ejemplo, estos conceptos del alma está demasiado unidos a la corporalidad, a la Ajá, vitalidad. Es una manera de verla muy diferente a la de estos tiempos. ujú, ujú, sí, Y, y bueno, eso es todo. O sea, no, creo no, que no, ya muy se ha bien, dicho todo. muy bien. Mira, hay un libro que podría ser, advierto que es un libro pesado, ¿eh? Que es Ujú. un libro difícil,
hay un libro de Max Scheler. Max Scheler era muy próximo a Ortega. Creo que nunca se conocieron, en fin, pero tiene un libro que se llama Esencia y Formas de la Simpatía, en que analiza a la persona humana en su complejidad, en las formas en que se va desarrollando el ser de la persona a lo largo de la vida. Pero no sé por qué les digo esto, porque es un libro, a mí me costó trabajo, la verdad. Luego agradezco haberlo leído, pero me tomó mucho tiempo, de pronto no entendía la página, tenía que volver a leer. Pero si les interesa mucho esta temática de las relaciones de alma y racionalidad, de corporeidad, el libro de Scheler es muy importante. Naturaleza y formas de la simpatía. Se llama Max Scheler. Tanto que Max Scheler, por ejemplo, tiene una obra muy fácil de leer, hace muy fácil lo que es muy complejo, que se llama, bueno, yo lo leí en la traducción francesa, El hombre del resentimiento. Pueden encontrar Tratado del Resentimiento en las traducciones al español, pero es eso, sobre el resentimiento. Y el resentimiento en las sociedades humanas, cómo se genera y qué puede provocar. Es un gran libro, ese es un gran libro de muy fácil lectura, ¿eh? El hombre del resentimiento. Paco, ya les envié por correo electrónico con copia para ti la lectura del próximo miércoles, la del capítulo 2 de tu libro. Ay, qué bueno, qué bueno. Sobre eso vamos a trabajar la semana que viene. Ya los recibimos. Capítulo 2 del libro de Cultura y Comunicación. Ajá. ¿Alguna Excelente. indicación para esa lectura, ya para despedirnos? No, no, no. Cualquier cosa me preguntan. Si estuve yo muy oscuro, díganmelo y aquí aclararemos lo que sea necesario, ¿eh? Perfecto, Y pues muchas gracias, ya estamos en tiempo. gracias a ustedes. Que pasen muy buena noche, ¿eh? Y que tengan un buen fin de semana. Buenas Igualmente. noches. Gracias, que Luego. Buenas descansen. noches. Buenas noches. Muy buenas noches.